Mary Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra, y desde su nacimiento estuvo rodeada de un ambiente hostil y disfuncional. Su madre, Betty Bell, era una mujer joven que trabajaba como prostituta y tenía una relación inestable con su hija. Desde muy pequeña, Mary sufrió episodios de maltrato físico y psicológico por parte de su madre, quien, según diversos testimonios, nunca mostró un verdadero afecto hacia ella. Se cree que en varias ocasiones intentó deshacerse de la niña, incluso dándole medicamentos en dosis peligrosas cuando aún era un bebé. La infancia de Mary estuvo marcada por la negligencia. Betty solía ausentarse por largos periodos de tiempo debido a su trabajo y dejaba a su hija bajo el cuidado de familiares o conocidos, muchos de los cuales no eran personas confiables. Se ha especulado que durante estos periodos de abandono, Mary pudo haber sido víctima de abuso, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto. Lo cierto es que creció en un ambiente donde la violencia y la falta de amor eran una constante, lo que sin duda influyó en su desarrollo emocional. Desde muy pequeña mostró un comportamiento inusual y preocupante. Era una niña con cambios de humor repentinos y tendencia a la agresión. No le costaba mentir y en ocasiones parecía disfrutar de hacer daño a otros niños. En su entorno, los adultos y maestros notaban que tenía dificultades para relacionarse con otros de manera normal. En la escuela, se destacaba por su actitud desafiante y manipuladora. Podía mostrarse encantadora y dulce cuando le convenía, pero rápidamente su actitud cambiaba si no conseguía lo que quería. Los juegos de Mary eran agresivos y muchas veces crueles. Se dice que en una ocasión intentó estrangular a una compañera de clase, aunque el incidente no tuvo consecuencias graves. También se reportaron casos en los que lastimaba a otros niños más pequeños sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Estas señales de alerta fueron ignoradas por los adultos que la rodeaban, quienes no le dieron la atención psicológica que pudo haber necesitado. El barrio donde creció, Scotchwood, era una zona marginal de Newcastle con altos niveles de delincuencia y abandono infantil. La mayoría de los niños pasaban el tiempo en la calle sin supervisión, y Mary no fue la excepción. Su entorno le enseñó que la violencia era algo normal y aceptable, y que la supervivencia dependía de la fuerza y la manipulación. A los 10 años, Mary ya había desarrollado una personalidad fría y sin empatía. Su infancia, marcada por el abuso, el abandono y la violencia, la convirtió en una niña con serios problemas emocionales y de comportamiento. Para ella, el sufrimiento ajeno no representaba un límite ni una barrera. Con apenas una década de vida, estaba a punto de cometer los crímenes que la harían tristemente célebre y que conmocionarían a toda una nación. El 25 de mayo de 1968, Martin Brown, un niño de 4 años, salió a jugar como cualquier otro día en el barrio de Scotchwood, en Newcastle. En algún momento de la tarde, llegó a una casa abandonada, un lugar en ruinas donde los niños solían entrar sin que nadie les prestara mucha atención. Fue ahí donde se encontró con Mary Bell, una niña de 10 años con un historial de comportamiento agresivo y preocupante. Sin motivo aparente, Mary lo atacó y lo asfixió hasta quitarle la vida. No hubo testigos del crimen, y cuando el cuerpo de Martin fue descubierto más tarde por otros niños, la escena no parecía indicar un acto violento. No había sangre, heridas evidentes ni signos claros de agresión, lo que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que el pequeño hubiera fallecido por un accidente o una causa médica desconocida. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, intentaron reanimar a Martin, pero ya era demasiado tarde. La policía no encontró pruebas suficientes para considerar su muerte como sospechosa, al no haber signos visibles de estrangulamiento. El caso no fue tratado inicialmente como un homicidio. Sin embargo, la actitud de Mary después del incidente comenzó a levantar sospechas entre quienes la conocían. Parecía demasiado interesada en la muerte del niño, preguntaba con insistencia a los adultos qué había sucedido y se acercó a la familia de Martin con un comportamiento inquietante. En una ocasión, visitó la casa de la madre del niño, y con frialdad, le preguntó si podía ver a Martin. Cuando la madre le respondió que su hijo había fallecido, Mary simplemente dijo que lo sabía y que quería verlo en su ataúd, mostrando una falta total de empatía. Pocos días después, Mary y su amiga Norma Bell entraron a una guardería y provocaron destrozos en el lugar. Rompieron muebles, volcaron objetos y dejaron mensajes escritos en las paredes. Entre las frases que escribieron, algunas eran especialmente perturbadoras. En una de ellas, Mary se atribuía la muerte de Martin y aseguraba que volvería a matar. En otra, insultaba a la policía y se burlaba de que nunca la atraparían. En ese momento,
estos actos fueron considerados simples actos de vandalismo infantil, sin que nadie sospechara que podían estar relacionados con la muerte del niño. Mientras tanto, Mary seguía comportándose de manera extraña. Hacía comentarios inquietantes sobre la muerte de Martín y mostraba una especie de orgullo por lo sucedido. Sin embargo, al no haber pruebas en su contra, continuó con su vida sin enfrentar consecuencias inmediatas. A pesar de que algunos adultos comenzaban a notar su actitud inquietante, nadie imaginaba que una niña de 10 años fuera capaz de cometer un asesinato de manera premeditada. Lo que nadie sabía era que la muerte de Martín no sería un hecho aislado. Apenas 2 meses después, Mary atacaría de nuevo, esta vez dejando pistas mucho más claras de su participación en el crimen. Su segunda víctima demostraría que la muerte de Martín no había sido un accidente y que la niña estaba dispuesta a llegar aún más lejos. El 31 de julio de 1968, Mary Bell volvió a atacar. Esta vez, su víctima fue Brian Howe, un niño de 3 años que vivía en el mismo vecindario. Brian, como muchos niños de la zona, pasaba gran parte del tiempo jugando en la calle sin supervisión. Ese día, Mary lo encontró y lo convenció de acompañarla a un terreno baldío, un espacio descuidado donde los niños solían reunirse para jugar. Una vez allí, en un acto de crueldad inexplicable para una niña de su edad, lo estranguló con sus propias manos hasta quitarle la vida. El cuerpo de Brian no fue encontrado de inmediato. Su familia, al notar que no regresaba a casa, comenzó a buscarlo por el barrio, preguntando a los vecinos y revisando los lugares donde solía jugar. Mientras tanto, Mary, en lugar de mantenerse alejada, mostró un extraño interés en la búsqueda. Preguntaba insistentemente a los adultos qué estaban haciendo y si ya habían encontrado al niño. En un momento, incluso se acercó a la hermana de Brian y le dijo con frialdad que tal vez el niño estaba muerto detrás de una pila de escombros en el terreno baldío. Su actitud desconcertante no pasó desapercibida, pero en ese momento nadie imaginaba que ella era la responsable. Finalmente, el cuerpo de Brian fue descubierto en el lugar donde Mary había insinuado que estaba. La escena fue inquietante. El niño no solo había sido estrangulado, sino que también presentaba signos de mutilación. Su cabello había sido cortado en mechones irregulares, su piel mostraba marcas de pequeños cortes y alguien había grabado una letra en su abdomen con la hoja de unas tijeras. Además, se encontraron señales de que el crimen no había sido impulsivo, sino que la persona responsable se había tomado el tiempo de alterar el cuerpo después de la muerte. Cuando la policía comenzó a investigar, se encontraron con el comportamiento inusual de Mary. Durante los interrogatorios, no mostraba miedo ni angustia, sino más bien una actitud curiosa y desafiante. En un momento, llevó a los investigadores al lugar del crimen y les dio una descripción detallada de cómo había sido estrangulado Brian. Lo más escalofriante fue que mencionó detalles que solo el asesino podía conocer, como la ligera presión en el cuello del niño que indicaba que el agresor había aflojado momentáneamente el agarre antes de terminar el acto. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a notar un patrón inquietante. La muerte de Brian tenía similitudes con la de Martin Brown, ocurrida 2 meses antes, y en ambas ocasiones, Mary había estado cerca de la escena del crimen, mostrando un interés inusual. Su comportamiento, sumado a los testimonios de algunos testigos, la convirtió en la principal sospechosa. Lo que parecía imposible de creer se estaba volviendo evidente. Una niña de 10 años había asesinado a 2 niños pequeños sin mostrar remordimiento. Su frialdad y la forma en que se involucró en la investigación dejaron claro que no se trataba de simples accidentes, sino de crímenes premeditados que estremecerían a toda una comunidad. Tras el asesinato de Brian Howe, el comportamiento de Mary Bell comenzó a generar cada vez más sospechas entre la gente del vecindario y la policía. A pesar de su corta edad, no mostraba miedo ni remordimiento. En lugar de mantenerse alejada del caso, parecía disfrutar de la atención que recibía. Hacía preguntas inquietantes a los adultos, preguntaba a los vecinos detalles sobre la investigación y hablaba de la muerte de Brian con una extraña indiferencia. Mientras que otros niños del barrio estaban asustados por lo que había sucedido, ella se mostraba tranquila e incluso emocionada por el revuelo que habían causado los crímenes. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando Mary comenzó a jugar con la hermana de Brian Howe después del asesinato. Se acercaba a ella y le hacía preguntas inquietantes sobre la muerte de su hermano, como si quisiera ver su reacción. En una ocasión, se rió mientras le decía que probablemente Brian tenía un dolor de garganta, porque había algo alrededor de su cuello. La niña, sin entender el significado detrás de esas palabras, simplemente la ignoró,
pero los adultos que presenciaron la escena comenzaron a sospechar que Mary sabía mucho más de lo que decía. La policía, que ya había notado su extraña actitud durante la investigación, decidió interrogarla. Desde el principio, Mary se mostró desafiante y no parecía nerviosa en absoluto. Negó cualquier participación en los crímenes, pero hizo comentarios extrañamente específicos sobre los detalles de la muerte de Brian que solo el asesino podía conocer. Su amiga Norma Bell, que había estado con ella en varias ocasiones, también fue interrogada, y su versión de los hechos empezó a contradecirse con la de Mary. Mientras Norma parecía confundida y asustada, Mary intentaba controlar la situación, inventando historias y tratando de manipular a los oficiales. A medida que los interrogatorios avanzaban, la policía se dio cuenta de que Mary estaba ocultando algo. Los testimonios de testigos comenzaron a encajar con las sospechas. Varios vecinos recordaban haber visto a Mary jugando con Brian el día que desapareció. Otros mencionaron su reacción extraña cuando se encontró el cuerpo. Finalmente, las inconsistencias en su declaración y su conocimiento de detalles que la policía no había hecho públicos fueron suficientes para que los investigadores concluyeran que estaba involucrada en los asesinatos. El 5 de agosto de 1968, Mary Bell fue arrestada junto a Norma Bell como sospechosa del asesinato de Brian Howe. A pesar de su corta edad, la evidencia en su contra era contundente. Mientras Norma parecía asustada y confundida, Mary se mostraba fría e indiferente. Durante su detención, no mostró señales de arrepentimiento ni de miedo, como si no comprendiera la gravedad de sus acciones o, peor aún, como si simplemente no le importara. La noticia del arresto conmocionó a toda la comunidad. Nadie podía creer que una niña de 10 años fuera capaz de cometer crímenes tan atroces. Sin embargo, lo más aterrador estaba por venir, pues el juicio revelaría detalles aún más perturbadores sobre su mente y su falta de empatía. El juicio de Mary Bell comenzó en diciembre de 1968 y atrajo la atención de toda Inglaterra. La idea de que una niña de 10 años pudiera ser responsable de 2 asesinatos era difícil de asimilar para la sociedad. Desde el inicio del proceso, Mary mostró una actitud fría y desafiante. A diferencia de Norma Bell, que lloraba y parecía aterrada, Mary se mantenía inexpresiva, como si todo el proceso no la afectara en absoluto. En algunos momentos, incluso parecía disfrutar de la atención que recibía, sonriendo en ocasiones inapropiadas o mirando a los testigos con una extraña calma. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que demostraban su participación en los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe. Testigos declararon haberla visto con Brian poco antes de su muerte, y los investigadores expusieron las inconsistencias en sus declaraciones. Se mostraron también los mensajes escritos que Mary había dejado en la guardería después del asesinato de Martin, los cuales demostraban que no solo sabía lo que había ocurrido, sino que se burlaba de ello. Además, los peritos confirmaron que las marcas de estrangulamiento en el cuerpo de Brian coincidían con las manos de un niño, lo que descartaba la posibilidad de que un adulto fuera el responsable. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la evaluación psiquiátrica de Mary. Los especialistas concluyeron que tenía tendencias psicopáticas y que mostraba una completa falta de empatía. Describieron su comportamiento como manipulador y calculador, con una notable incapacidad para sentir remordimiento. Su manera de expresarse y su indiferencia ante el sufrimiento de las víctimas reforzaron la idea de que no se trataba de una niña común. Mientras Norma Bell fue descrita como influenciable y emocionalmente inestable, Mary fue vista como la verdaderamente detrás de los crímenes. A pesar de la gravedad de los hechos, debido a su edad, Mary no podía ser condenada como un adulto. En lugar de recibir una sentencia por asesinato, fue declarada culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida, lo que significaba que la corte reconocía que tenía problemas psicológicos que afectaban su capacidad para entender completamente sus actos. Fue sentenciada a prisión en un centro de menores, aunque en ese momento no estaba claro por cuánto tiempo permanecería bajo custodia. La sentencia generó opiniones divididas. Algunos creían que Mary debía ser castigada con mayor severidad por la brutalidad de sus crímenes, mientras que otros consideraban que era una niña con graves problemas que necesitaba ayuda más que castigo. Sin embargo, lo que quedó claro para todos fue que su comportamiento no encajaba con la imagen de una niña inocente. Tras el juicio, Mary fue trasladada a un centro de detención juvenil, donde pasaría los siguientes años de su vida. Aunque estaba tras las rejas, su historia no terminó ahí. Su comportamiento dentro de la institución y lo que ocurrió después de su liberación seguirían siendo temas de gran controversia en los años posteriores.
Tras ser sentenciada, Mary Bell fue enviada inicialmente a un centro de detención juvenil diseñado para menores con problemas de conducta. Sin embargo, su presencia allí resultó problemática desde el principio. Aunque era solo una niña, mostraba un comportamiento desafiante y manipulador, lo que complicaba su adaptación a la institución. No parecía arrepentida por sus crímenes y en ocasiones se jactaba de lo que había hecho, lo que preocupaba a los encargados de su rehabilitación. A medida que crecía, Mary fue trasladada a diferentes centros de reclusión, cada uno con distintos niveles de seguridad. Su estancia en estos lugares no estuvo libre de incidentes. Tenía conflictos con otros internos y con el personal, ya que su actitud desafiante la hacía difícil de manejar. Los especialistas intentaban trabajar con ella para ayudarla a desarrollar empatía y responsabilidad, pero el progreso era lento. A pesar de esto, con el tiempo aprendió a comportarse de manera más discreta, aunque algunos dudaban de la autenticidad de su aparente cambio. En 1977, cuando tenía 20 años, Mary protagonizó un intento de fuga que generó un gran revuelo mediático. Junto a otra interna, logró escapar de la prisión en la que se encontraba y pasó varios días en libertad antes de ser recapturada. Durante ese tiempo, experimentó el mundo exterior por primera vez en casi una década, lo que intensificó las preocupaciones sobre su futura reintegración a la sociedad. Su escape generó controversia y llevó a que se reforzaran las medidas de seguridad en su confinamiento. A pesar de estos problemas, las autoridades consideraron que, debido a su edad y al tiempo que había pasado en prisión, debía tener la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. En 1980, a los 23 años, Mary Bell fue liberada con una identidad nueva para proteger su anonimato. Su liberación fue recibida con indignación por muchas personas, especialmente por las familias de sus víctimas, quienes consideraban que no merecía una segunda oportunidad después de los crímenes que había cometido. La decisión de otorgarle una nueva identidad también generó debate. Se argumentó que, debido a la notoriedad de su caso, sería imposible para ella llevar una vida normal sin protección, ya que la opinión pública aún la veía como una amenaza. Desde su liberación, Mary ha mantenido un perfil bajo, evitando la atención de los medios y tratando de llevar una vida lo más privada posible. A pesar de su intento por desaparecer del ojo público, su historia no dejó de ser objeto de interés. Con el paso de los años, algunos periodistas intentaron localizarla, lo que llevó a que se establecieran restricciones legales para evitar que su identidad fuera revelada. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de Reino Unido, y la pregunta sobre si una persona como ella puede realmente cambiar sigue generando debate hasta el día de hoy. Tras su liberación en 1980, Mary Bell comenzó una nueva vida bajo una identidad protegida. Consciente de que su pasado la convertiría en el blanco del escrutinio público, el gobierno del Reino Unido tomó medidas extremas para garantizar su anonimato. Se le proporcionó un nombre falso y se le prohibió establecer contacto con personas que pudieran reconocerla. A pesar de esto, vivir en el anonimato no fue fácil. La prensa y el público seguían interesados en su historia, y cualquier filtración sobre su paradero podía ponerla en peligro. Durante los años siguientes, Mary intentó llevar una vida normal lejos de la atención mediática. Encontró trabajo en distintos lugares, aunque siempre con la precaución de que nadie descubriera su verdadera identidad. Se esforzó por mantenerse fuera de problemas y evitar cualquier tipo de comportamiento que pudiera levantar sospechas sobre su pasado. Sin embargo, la sombra de sus crímenes nunca desapareció por completo. En 1984, Mary Bell tuvo una hija. Este evento marcó un punto importante en su vida, ya que, por primera vez, tenía la responsabilidad de cuidar y proteger a otra persona. La maternidad la obligó a ser aún más cautelosa con su identidad, ya que cualquier revelación sobre su pasado podría afectar no solo su vida, sino también la de su hija. Durante los primeros años, la niña creció sin conocer la verdad sobre su madre. Mary intentó brindarle una infancia normal, alejada del estigma de sus acciones pasadas. A medida que su hija crecía, la posibilidad de que la prensa descubriera su identidad se convirtió en una amenaza constante. En 1998, cuando la niña tenía 14 años, algunos medios de comunicación comenzaron a investigar y a acercarse demasiado a la verdad. Ante esta situación, Mary acudió a los tribunales y logró obtener una orden judicial que impedía a los periodistas revelar su identidad o su ubicación. Este fallo, sin precedentes en el Reino Unido, fue ampliado en 2003 para garantizar la protección de su hija, permitiendo que ambas pudieran seguir viviendo en el anonimato sin temor a ser expuestas. A pesar de estas medidas legales,
la curiosidad sobre su paradero no ha desaparecido. Su caso sigue siendo objeto de documentales, libros y debates sobre la criminología infantil. Muchas personas se preguntan si realmente ha cambiado o si simplemente ha aprendido a ocultar su verdadera naturaleza. Algunos expertos creen que su comportamiento durante la infancia fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo el abuso y la negligencia que sufrió, mientras que otros sostienen que sus acciones fueron indicativas de una psicopatía temprana. Hoy en día, Mary Bell sigue viviendo bajo una identidad protegida. Su historia continúa siendo un ejemplo impactante dentro del estudio de la criminología infantil y plantea preguntas sobre la capacidad de rehabilitación de menores que han cometido crímenes atroces. Aunque ha intentado dejar atrás su pasado, la sociedad sigue debatiendo si es posible perdonar a alguien que, a una edad tan temprana, demostró una capacidad tan inquietante para la violencia.